Señor, para hacer tu voluntad. Es el Salmo 39. Amén. Bueno, muy buenos días. Buenos es días. Miércoles. Buenos días. Señor. Por fin el estudio de esta semana. Teníamos Ando Rueda. Sí nos tiene trabajando todito nosotros. Rueda y rueda, es la que falta. Ya que falta. Bueno, miren, qué triste la situación del Ecuador. Un Pero Dios, estado de guerra interna declaró el presidente Noboa en el día de ayer, luego de que ya como, digamos, colofón de todo un proceso de escalamiento de grave situación de conflicto, se produjo esta situación que fue la toma por grupos armados, como ustedes están viendo, mientras se encontraba en el aire en transmisión el canal de televisión TC en Guayaquil. Esto es un delincuente colocándole una escopeta al conductor de ese noticiero o de ese programa de noticias. Bueno, esto produjo que ayer en Quito se produjera el cierre de la universidad, pero en Guayaquil, la Universidad de Guayaquil cerrara, en Quito cierre de varias entidades públicas y privadas y un estado de conmoción interna en todo el Ecuador. Ayer entonces el presidente Noboa declaró, como decíamos, un estado de guerra interna, identificó los grupos armados que están siendo enfrentados, bueno, apoderó a las Fuerzas Armadas para que fueran ellas quienes tomaran el control de la situación e identificando los grupos armados que serán combatidos por las Fuerzas Armadas, una docena aproximadamente de grupos pandilleros ligados al narcotráfico y al crimen organizado. La verdad que ese país se encuentra en un punto lamentable, ha sido un proceso de escalamiento de la violencia, hay muchas razones que han llevado a este punto al Ecuador, desde los cambios en rutas del narcotráfico, las operaciones de los carteles, la creación de ya espacios importantes de microtráfico y manejo de drogas dentro del Ecuador, la violencia política, que como ustedes saben concluyó o llegó a su máxima expresión con el asesinato de un candidato presidencial en el pasado proceso electoral, y bueno, una serie de factores han estado en los últimos años incrementando constantemente la violencia al punto que se encuentra en este momento, que es, como le he descrito y como ustedes han visto en imágenes, realmente impactante. esas imágenes se Esperar a ver, perdón, que esto se evolucione favorablemente para ese país y que el estado de paz pueda ser retomado por las Fuerzas Armadas lo antes posible. Esto se complementó las imágenes que ustedes vieron. Obviamente ustedes se dieron cuenta que le estaban colocando de esas bombas caseras en los bolsillos. Número uno. Número dos, con unas de esas armas caseras también tipo chilenas, como le dicen aquí, le apuntaban al cuello al presentador del programa. Eso creó un impacto en ese programa que cerró hasta el lunes. Es uno de los dos primeros canales de televisión de Guayaquil. Ese es el presentador oficial. Y sentaron a la gente y mírenlo ahí. Ahora, lo que yo no entiendo, porque eso ha llegado a un nivel, esos camajanes que están ahí, que invadieron eso, los agarraron todos. 13 los agarraron. Entonces, pues, esa gente o son locos o estaban drogados porque los agarraron. O sea, ellos fueron a hacer eso y no, o sea, esa gente estaban drogados porque los agarraron. Y son los que aparecen luego, los agarraron y los amarraron. Por suerte no hubo mayores desgracias. Pero espérate, hay otra imagen que yo dije, pero esto debe ser, mírenlos ahí, esos camajanes. Ellos fueron. O sea, si los agarraron fue que llegó la policía y no tenían nada que hacer. Ellos andan con una chilena o algo así. Pero eso por un lado. Por otro lado es en una cárcel. Pero esto está precedido de un hecho que conmocionó al país, que es que el principal criminal de allá, que no me recuerdo el nombre, se llama un Chapo Escobar, uno de esos, el que era Chapo en México, Escobar en Colombia,
se escapó de la cárcel de una manera en la frente de todos ahí, la gente de la guardia de la cárcel. Entonces eso decretó un estado de alerta. Eso fue en el fin de semana pasado, el viernes por ahí se escapó este hombre y todavía lo están buscando. A partir de ahí se han producido estos hechos. Pero fueron a una cárcel y amarraron los guardias y hay un video por ahí donde él anuncia, le dice de malas palabras al presidente y le descarga un revólver, un arma a uno de los guardias presos. Pito fue el que se fue. Entonces, este es el presidente, ustedes saben que es un joven de menos de 40 años, que se llama Guido Noboa, que fue elegido. Daniel Noboa. Daniel Noboa fue elegido recientemente. Ahí está vestido tipo Ucrania. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese estado de excepción, que dicho sea de paso, muy bien hecho por él. El presidente Abinader se solidarizó con Ecuador en este caso que está ocurriendo en Guayaquil. Emitió una declaración el presidente Abinader de rechazo en su cuenta de Twitter. Como presidente de la República Dominicana, rechazo los actos de violencia contra el pueblo ecuatoriano y respaldo firmemente al presidente Daniel Noboa en su empeño en preservar la seguridad de los ciudadanos, el Estado de Derecho y el orden democrático en Ecuador. Hashtag Solidaridad Ecuador, dice el presidente Abinader. Hay una lista de grupos de delincuentes que los enumero allá en Ecuador. Oigan los nombres: Águila, Águila Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Cobicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, los PB27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Toda esta configuración de un escenario de delincuentes que uno no sabe realmente hasta dónde ellos tenían pensado llegar, si fue algo tan planificado como para entrar a ese canal, sorprendieron a todo el mundo y salieron al aire, o si era simplemente para llamar la atención. Procuraron tener el control y lo tuvieron durante un momento hasta que llegó, parece ser que llegaron cuerpos élites de la policía entrenados para manejo de ese tipo de situaciones en el Ecuador. Nada, desde aquí con los ecuatorianos y nosotros los dominicanos, a veces que vivimos en este ambiente de democracia nuestra, imperfecta, pero en lo fundamental, con los niveles de respeto a los derechos de los ciudadanos y muchas cosas que tenemos. Eso que está pasando en Ecuador es parte también de muchas cosas que no se han podido corregir en sistemas políticos de países como los nuestros, donde falta todavía soluciones a problemas fundamentales. Un desbordamiento, porque ciertamente ustedes ambos han hecho una observación interesante. O sea, ¿qué pretendía esta gente? Porque no tenían ningún móvil, no hubo un secuestro, no hubo una petición de dinero, no hubo una situación de pretender enviar un mensaje a la nación en transmisión en vivo, nada de eso. Pero es que hay un desbordamiento. Estaba leyendo, bueno, lo vi ayer, lo recordaba ahora. En Ecuador, porque Luisín mencionaba el preso que se fugó, son dos. Ese que ustedes dicen Pico es Fabricio Colón Pico. Este es un hombre que acusó a la fiscal, amenazó de muerte a la fiscal general en plena audiencia, cuando le conocían unos cargos por vínculos de narcotráfico con la policía. Pero el peligroso de verdad, que es el que está suelto, que lo confunden a veces, yo me lo confundí, es alias Fito, que es José Adolfo Macías. Se fugó hace 5 o 6 días, luego de tener 4 días preso en el centro penitenciario más grande de Ecuador, y es el criminal más peligroso de Ecuador. Ese es el Escobar, ese es el Chapo, ese es el delincuentazo de Ecuador, que ha estado, desde que se fugó, hace 5 o 6 días, ha habido toda un desbordamiento de la violencia. Hay 6 cárceles tomadas por delincuentes, con los custodios bajo secuestro. Algunos de los cuales ya mataron
con videos. Sí, y han matado a los custodios, han enviado ejecutados y han subido a redes sociales, han matado gente en la calle, las bandas, esas son 13 bandas, Omar mencionó los nombres, están desbordados en la calle, o sea que no, hay un estado de absoluta inseguridad, porque ellos están desbordados, ellos se sienten que no hay autoridad, como se fugan, esa situación que se dan, bueno, los jefes bandoleros se fugan, los custodios no pueden mantener a los presos se sublevan, controlan las cárceles. Bueno, ¿qué siente el delincuente? Ganamos, tomamos los espacios. Y en esa situación, en ese desbordamiento, en esa adrenalina, van y toman un canal de televisión. Que, como decía, eso es como la cherry del postre, pero una situación que ha venido escalando y que tiene de rodillas a esa sociedad. Por eso, ojalá que las Fuerzas Armadas puedan retomar el control de ese país y los ecuatorianos de bien puedan salir a la calle. Y yo les recomendaría, bueno, está muy lejos, no me va a escuchar ni va a saber quién yo soy, nada parecido, pero el presidente Noboa, si le puede dar una llamadita a Bukele, no estaría de más, y Bukele que le diga cómo se manejan algunas cosas, porque en Ecuador fue así, en El Salvador, los presidentes tenían que pedirle permiso a los delincuentes para poder transitar por una calle. Bueno, Bukele llegó y resolvió eso. Ya en Ecuador el delincuente está donde tiene que estar y tratado como tiene que ser tratado. Y la gente de bien está en la calle tomando un café o un vino en la noche. Bien lejos. Y cuando hacen algún cosita le quitan parte de la comida. Y si ustedes son delincuentes. ¿Así? Y van y protestan los derechos humanos. Venga usted para acá, venga. Yo sé que eso es... A los derechos humanos. Yo tengo mi crítica a Bukele con otras cosas, pero ahí no. Ahí yo creo que él ha actuado en la dirección de devolverle la paz a la gente. Y eso hay que reconocer. Era una sociedad secuestrada, sometida. Lo que uno se pregunta es hasta cuándo eso será sostenible. Porque el problema está muy grave. Lo que estaba viviendo El Salvador era terrible. No se sabía lo que podía pasar en cualquier momento con una persona que salía a las calles. Porque estas maras, los grupos de delincuentes, eran los que tenían realmente el control en ese país. Hoy están presos miles de ellos y Bukele tiene la fórmula que ha aplicado, la que parece ser que él entiende que era la posible de aplicar, y no sé hasta dónde de verdad pudiera ser permanente, y el que suceda a Bukele, no ahora, porque parece que él va a ganar la reelección, parece que va a ganar, tiene según buen se comenta, puntaje, ¿verdad? Buen puntaje. Pero después de Bukele, ¿qué va a pasar? Si habrá otro o seguirá un sistema que pueda frenar a esos delincuentes. De verdad muy preocupante. Señores, he estado hablando